Muy buenas noches. El Señor sea bendiciéndolos en gran manera. Un saludo muy especial del pastor Hugo Mellizo de la Iglesia Apostólica Profética Shalom. Pues en este momento vamos a seguir preparando o educando nuestra vida espiritual para ser entendidos, para conocer más profundo una realidad que todo creyente debe conocer, debe saber y debe entender. Hoy vamos a hablar del tema de la iniquidad. Y queremos mirar que la iniquidad es un problema en la vida de los seres humanos, en la vida de los hombres. Vamos a mirar el significado de la iniquidad, vamos a ver el origen de la iniquidad y vamos a ver la función de cómo Satanás la transmite. Vamos en este momento a orar, a decirle al Espíritu Santo de Dios, por favor, revélanos, Señor, revélanos, Señor, toda iniquidad, Señor, que haya en nuestra vida, Señor, toda iniquidad ancestral, toda iniquidad generacional, Señor, que haya alcanzado en nuestras vidas, haya alcanzado nuestras generaciones. Por eso venimos delante de ti, oh Dios, a decirte que seas tú, Señor, revelándonos aún lo que está oculto, revelándonos, Espíritu Santo de Dios, lo que no conocemos, Señor. Las profundidades de nuestro espíritu sean reveladas en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Primeramente, honramos a nuestro Padre Jehová, honramos a nuestro amado y lindo y precioso, amado Espíritu Santo, y glorificamos al Rey de gloria, al Rey de reyes, Señor de señores, Jesucristo, nuestro Rey y nuestro amado. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre poderoso, Padre Celestial, de tu Hijo amado y nuestro Señor y Rey y Salvador, Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús que damos en este momento. Y entonces vamos a empezar a mirar el significado de la iniquidad. ¿Sí? ¿Y cuál es el significado? Lo que te persigue, lo que pervierte el diseño de Dios, lo que está torcido, aquel que es un enemigo oculto. Entonces vamos a dar ejemplos, lo que te persigue. Reconocemos, mi hermano, que llevamos muchos años en Cristo Jesús. Hay personas que llevan 30, 40, hay personas que llevan 15, como otras personas están iniciando 1 mes, 2 meses, 5 meses, 1 año, pero hay algo que los está persiguiendo. Y la iniquidad es algo tan sencillo, lo que te persigue. ¿Cómo así? Resulta que y acontece que hay personas de generación tras generación se ha transmitido la enfermedad. Miramos que la tatarabuela murió de cáncer, vino sobre la abuela cáncer y ahora alcanzó a los nietos o a los bisnietos con esta enfermedad de cáncer. O sea, ¿qué es lo que te persigue en el ámbito espiritual? Es lo que pervierte el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrario de la enfermedad es la sanidad, ¿sí? La enfermedad es una maldición porque en el cielo no hay enfermedad, y el diseño de Dios para todos sus hijos es la sanidad. Lo torcido, un enemigo oculto, pues hay muchas cosas que están persiguiendo a los hijos de Dios, hay muchas cosas que los persigue, es un enemigo oculto. Un ejemplo, hay personas que llevan años y por más que buscan de Dios, por más que ayunan, por más que adoran, los quiere alcanzar el pasado, los quiere alcanzar un pecado. A muchos los ha alcanzado la inmoralidad sexual, aunque no quieran ser inmorales, pero los ha alcanzado la inmoralidad sexual. A otros los ha alcanzado la enfermedad, a otros ha alcanzado la ruina, la miseria, la pobreza y sucesivamente. Por eso yo tengo que empezar a analizar mi vida, qué es lo que me está persiguiendo hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es ese enemigo oculto que me está confrontando y no he podido vencerlo? Pero glorioso es nuestro amado Señor y poderoso, porque Él nos ha dado el poder
y la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Nos ha dado el poder y la autoridad para deshacer toda obra de las tinieblas en contra de nuestras vidas y en contra de nuestras generaciones. Quisiera llevarte a Deuteronomio capítulo 28. Miremos en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Gloria a Dios, aleluya. Me gustaría ahí que cogieras la palabra de Dios, que cogieras la Biblia y leyeras Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, gloria a Dios, aleluya. Vamos mirando dónde se encuentra versículo 12. Y mira lo que dice la palabra. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. En otras palabras, lo que el Señor nos quiere enseñar es que nosotros, tú y yo y nuestras generaciones son bendición, somos bendición, porque Dios nos ha bendecido, ¿sí? Desde antes de la eternidad ya somos benditos en el Señor. Por eso yo tengo que entender quién soy en Cristo Jesús. Y vamos a entrar en materia. El origen de la iniquidad. Vamos a mirar dónde comenzó el origen de la iniquidad. La palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos a Luzbel. ¿Y quién era Luzbel? Era un querubín protector que fue expulsado del cielo porque se halló iniquidad en él. Entonces, ¿en quién el origen de la iniquidad? ¿Dónde empieza? En Luzbel. Por eso, yo voy a mirar que la iniquidad entró en Luzbel por un pensamiento. Y quisiera llevarte a una cita bíblica, Ezequiel capítulo 28, versículo 12, y dice de esta manera. Vamos a leer estos versículos en el nombre maravilloso de nuestro amado Jesús, y bendito sea el nombre del Señor. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilo y onice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron de sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Isaías, vamos a Isaías, por favor, capítulo 14, versículo 12. Isaías 14, versículo 12 dice de esta manera: gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios.
Isaías 14, capítulo 14, versículo 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué dice? Tú que decías en tu corazón, tú que decías en tu corazón, tú que este querubín, que lo que pensó en su corazón. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eras hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Amén. Es poderoso, mi hermano. A través de la iniquidad, a través de Luzbel, entró a través de Luzbel, entró por un pensamiento. Y por eso, ¿cuál es la función de Satanás? La función de Satanás es transmitirla, y Satanás hace todo lo posible. ¿Para qué? Para que este plan se cumpla. Y mirando esto, mi hermano, vamos a mirar cómo Satanás hizo que se transmitiera a los seres humanos, cómo se hizo que ese plan satánico diabólico del reino de las tinieblas se hiciera real en la vida de la creación, en los hombres, en la creación del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se transmitió en el hombre? Se transmitió fue a través de ¿qué? A través de Adán. ¿Por qué? Porque fue tocado con esta información genética y se traspasó a través de Adán y Eva, de generación en generación. Si nosotros vamos y miramos Génesis capítulo 3, miramos cómo Satanás empezó a trabajar a Eva a través de la serpiente, ¿sí? Y miramos cómo empezó a hablar el diseño del reino de las tinieblas, y Eva empezó a escuchar lo que Satanás estaba hablando, lo que el reino de las tinieblas estaba hablando. Y resulta que de esta manera Eva, ¿sí? Hace caer a Adán, y esta maldición, esta iniquidad va a empezar a pasarse de generación tras generación. ¿Por qué? Porque la iniquidad, ¿qué va a pasar? La iniquidad entra en el espíritu del ser humano. ¿Dónde entra el espíritu del ser humano? ¿Dónde es que entra? En el espíritu del ser humano, ¿sí? La iniquidad, ¿qué va a pasar con la iniquidad? La iniquidad se traspasa a través del ADN, por causa del pecado de generación tras generación. Por causa del pecado de generación tras generación. En otras palabras, todo lo que hicieron nuestros abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos, todo lo que hicieron nuestros padres, se van a pasar a nosotros, o se van a pasar a nuestras generaciones. Todo lo que hemos hecho nosotros se pasará a nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque la iniquidad se traspasa a través de un ADN. Ahora, la iniquidad se manifiesta en la carne a través del pecado, ¿sí? Por causa del pecado es manifiesta la obra de la iniquidad. Nuestro espíritu está impregnado de una información genética de carácter espiritual por nuestras generaciones.
está impregnado de esta información de genética a través de papá, a través de mamá, a través de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. O sea, que toda esta información genética se pasa de generación y se sigue pasando hasta que alguien se levante y diga: hasta aquí llegó la iniquidad. Tenemos que entender que hay un ADN físico, pero también que hay un ADN espiritual. Miremos Jeremías capítulo 1, 17, versículo 1. Jeremías capítulo 17, versículo 1. ¿Y qué dice la palabra? Miremos en este momento, en el nombre maravilloso de Jesús. Dice de esta manera: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuerdos de sus altares. Por eso vamos a dar un ejemplo claro. Sí, aquí tenemos un ejemplo y vamos a darlo. Cuando una persona nace, viene con esa información del ADN y se manifiesta en la enfermedad, en el carácter, en el pecado, en adulterios, en accidentes, en maldiciones, en homicidios. Esta información se manifiesta, en todas estas situaciones que le pasan a los seres humanos. Hay personas que se preguntan: ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué le pasa esto a mis hijos? ¿Por qué yo vivo así? Si yo soy una persona que voy a una congregación, yo soy una persona que canto, que adoro, que glorifico, soy una persona que ofrendo, soy una persona que diezmo, soy una persona que está en un liderazgo, soy una persona que ministra. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Y resulta que es una información genética, ¿sí? Y se manifiesta de muchas maneras. Por eso yo tengo que ser entendido, tenemos que ser entendidos. ¿Para qué? Para poder desarraigar todas esas obras de tinieblas en contra de nuestras vidas. Por eso, todo eso hay que cortar con esos cordones que nos están ligando a nuestras generaciones. Hay un cordón espiritual que nos ligan a todas nuestras generaciones, y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este momento cogemos ese cordón que nos está ligando a nuestras generaciones, a nuestros antepasados. Ahora mismo se ha cortado bajo la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque mi hermano, nosotros tenemos que empezar a entender, ¿sí? Tenemos que empezar a entender que hay un cordón espiritual, que eso se transmite de generación en generación por ese cordón espiritual. Para eso hay una solución, y la solución es empezar a tratar área por área, ¿sí? La solución es que empezar a romperlo y confesarlo, e investigarlo y indagarlo, ¿sí? ¿De qué se trata esto? Se trata de romperlo, ¿sí? Número 1, vamos a confesar. O sea, vamos a confesar el adulterio que cometimos hace 20 años. ¿Sí? Si nosotros no hemos confesado ese adulterio de hace 20 años, todavía está vivo en el mundo espiritual. Y por eso ahí hay un derecho legal para que venga Satanás a traer maldición, ¿sí? Tiene una legalidad para que haya para que venga demonios a atacarnos, demonios de cualquier índole, de cualquier clase, venga a querer controlar nuestra vida y nuestras generaciones. Por eso yo tengo que empezar a confesarlo. Un ejemplo: en el nombre de Jesús, Señor, el adulterio que cometí hace 20 años con tal persona, Dios, hoy lo confieso delante de ti en el nombre de Jesús. Hoy lo confieso delante de tu presencia, Señor. Y hoy, Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Y hoy, bajo la sangre de Jesucristo, hoy se rompe, Señor. Hoy lo rompemos, hoy se rompe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo estoy confesando, ¿sí? Y hoy al confesarlo, tengo la legalidad en el nombre de Jesús de romperlo. Y aún sucesivamente hay muchas ataduras que hay en nuestra vida, hay muchos derechos legales que Satanás tiene en contra de nosotros a través de la iniquidad, y por eso tenemos que investigar nuestra vida. No investiguemos la vida de otras personas,
primeramente tenemos que ser nosotros, investigar cómo ha sido mi vida. Desde el momento de que yo nací, desde el momento de que nací, desde que estaba en el vientre de mi madre hasta el día de hoy. ¿Qué tantas cosas yo he hecho? ¿Qué tantas cosas han abierto puertas al mundo espiritual? Tengo que investigar mi vida, tengo que indagar, tengo que investigar mis generaciones también. ¿Qué hicieron mis padres? ¿Qué hicieron mis ancestros, mis antepasados? Tengo que investigar, tengo que indagar qué tanto hicieron estas personas. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a tener el poder de romper con todo lo que me está atando. En otras palabras, cuando sacamos a la luz, ¿sí? Sacamos a la luz lo que está operando, queda vencido. Y necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no importa cuántos años llevemos, ¿sí? No importa cuántos años llevemos conociendo al Señor, sirviendo al Señor. Pero aún, miremos que si nuestras generaciones ya aún llevando muchos tiempos muertos, nuestros antepasados pueden estar muertos y pueden llevar muchos años en el mundo espiritual. Todo lo que ellos hicieron todavía está activo. Todo lo que hemos hecho nosotros en el mundo espiritual todavía está activo. Éxodo capítulo 37:4. Yo quisiera que fuéramos a Éxodo 37:4. Gloria a Dios. Mira lo que sucede en este momento. Perdón, es Éxodo 34, versículo 7. Aquí lo tengo marcado. Dice: que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo que ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, ¿qué hace Dios? Visita la iniquidad, la rebelión y el pecado, que son tres cosas totalmente diferentes. ¿Hasta la qué? Hasta la cuarta generación. O sea, hasta hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. O sea, y nuestros antepasados es papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar un ejemplo muy claro. Miremos este ejemplo para poder entender lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo se manifiesta, cómo se inserta la iniquidad en la vida de una persona? Isaías capítulo 51, versículo 5 dice: en maldad, en iniquidad, dice David. Vamos a hablar, mira lo que dice David, es algo poderoso. O sea, aquí nos damos cuenta cómo la iniquidad empezó a formarse en la vida de una persona. Isaías 51, versículo ¿qué? Salmo 51, versículo 5. Entonces dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, parece ser que David fue concebido en adulterio, ¿sí? Y entonces vamos a mirar la vida de David, y la vida en esa área en la inmoralidad sexual en la vida de David fue muy fuerte, ¿sí? Porque ¿cuántas mujeres no tuvo David? Y cuántas cayó en adulterio, y por causa de caer en adulterio, este hombre, ¿qué sucedió? Los persiguió el adulterio y abrió una puerta de adulterio, pero también abrió una puerta de muerte. Mirando todo esto, aquí estamos hablando de cómo fue concebido David. David sí dijo: aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, que estamos mirando que es tan importante, es tan importante analizar nosotros cómo fuimos concebidos. Si tu mamá está viva, qué bueno sería que tú le preguntaras: mamá, ¿cómo me concebiste a mí? ¿De qué manera? Porque muchas personas, cuando estaban en su vientre, ¿sí?, sus padres les pegaban, no querían tenerlos. Sus madres los querían abortar cuando estaban en el vientre. Se quejaron cuando estaban en el vientre por tener ese bebé, ¿sí? Se enfermaron, tomaron cosas para abortarlos.
¿sí? Hay que investigar cómo fuimos concebidos. ¿Por qué? Porque así de esa manera vamos a mirar las reacciones que han habido en nuestra vida y las reacciones que han habido en nuestros hijos, en nuestras generaciones, para poder ¿qué? Para poder ser libres de la iniquidad y ayudar a nuestras generaciones a que sean libres. Hay que mirar cómo fuimos concebidos. Si nos concebieron, si fuimos concebidos cuando papá y mamá estuvieron borrachos, o si mi papá y mi mamá me concibieron cuando mi padre estaba drogado, mi madre estaba drogada, o fue por causa de un aborto, ¿sí? O fue que un día me fui de rumba y se tuvo una relación con alguien y quedó la persona en embarazo, ¿no? Hay que investigar de qué manera tú fuiste concebido, de qué manera eres, ¿sí? De qué manera sucedió lo que sucedió. Por eso tenemos que mirar que apenas se une el óvulo con el espermatozoide, ahí ya se inserta la información, una información genética de carácter espiritual. O sea, el primer día que el óvulo y el espermatozoide se unieron, ¿sí? En ese momento ya se le introduce ese carácter, esa información en el espiritual, esa información espiritual en el espíritu de la persona que se va a empezar a formarse día tras día, ¿sí? Ahí mismo en ese momento se le atribuye, se le entrega una herencia, sea buena o sea mala, ¿sí? Ya empieza a quedar establecida en esa persona. Y preguntándonos, hermanos, mirando nuestra vida, ¿de qué manera nos concibieron y cuál fue la información de carácter espiritual que se estableció en nosotros hasta el día de hoy? Por eso, toda esta información es llevada por un cordón espiritual, ya lo hablamos, donde se van grabando los pecados de nuestros padres, se van grabando los pecados de nuestras generaciones, y eso se traspasa como herencia a las siguientes generaciones, ¿sí? Yo siempre he dicho que lo que nosotros no venzamos en este tiempo se lo vamos a dejar por herencia a nuestras generaciones. Esto va a afectar ¿qué? Número uno, va a afectar la vida espiritual de la persona, va a afectar su comportamiento, esto va a afectar sus pensamientos, va a afectar su cuerpo, ¿sí? Por eso cada generación va a añadir más pecado tras pecado, y esa herencia generacional se va haciendo más torcida. Imagínense, si nosotros en total son como 120, 140, pongámosles, de personas que han estado en autoridad hasta el día de hoy, ¿sí? Haciendo la cuenta, imagínense todos los pecados que hicieron esas personas, más los que estamos haciendo nosotros, más los pecados de nuestros hijos. Entonces cada generación se va torciendo más. Y es necesario, mi hermano, parar eso. Es necesario ser entendido y empezar a parar eso. ¿Por qué? Porque de esta manera le vamos a entregar legalidades al reino de las tinieblas. Se le ha entregado. ¿Y qué culpa tenemos? Pues lastimosamente de esa manera se traspasa la iniquidad. Tú puedes decir, ¿y por qué? ¿Qué culpa yo? De esa manera se traspasa la iniquidad. ¿Por qué? Porque la iniquidad está ligada al reino de las tinieblas. Entonces, es ahí en el reino de las tinieblas, es ahí donde el diablo encarna sus maldiciones, que vienen de todos nuestros ancestros, de todos nuestros antepasados. Un ejemplo, entonces, si el abuelo fue borracho, ¿sí? Si el padre fue borracho, quizás a ti no te tocó esa área del alcoholismo, pero sí tocó a uno de tus hijos. Si los padres practicaron brujería, hechicería, los abuelos, ¿sí? Quizás a ti no te tocó, pero le va a tocar a otras generaciones, o quizás te alcanzó a ti. Y de esas iniquidades de nuestros ancestros, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo las va a coger, estas maldiciones, ¿para qué? Para atar nuestras vidas y nuestros antepasados, porque son derechos legales. Y ahí es donde se traspasan toda esa cantidad de cosas, de enfermedades, toda esa cantidad de situaciones que viven los hijos de Dios. De esa manera, hablando de enfermedades, ¿sí? Se van pasando de generación en generación las enfermedades. La iniquidad es la base legal donde Satanás se pega para robarnos, ¿sí? Es de ahí que donde Satanás se pega, ¿sí? Es de ahí donde dice, no,
sus antepasados hicieron esto y esta iniquidad viene con esta generación y de ahí, de esto me voy a tomar, de esto voy a coger el derecho legal para destruirlos, para robarlos, para matarlos. Entonces la iniquidad es un obstáculo para recibir la gloria de Dios. Por eso yo siempre he dicho no solamente gloria a Dios y aleluya. ¿Por qué? Pues es muy bonito adorar a Dios y gloria a Dios, lo tenemos que hacer, adorar a nuestro amado, a nuestro Señor. Pero no solamente es de boca. Yo tengo que mirar, mi hermano, cuál es el obstáculo que está impidiendo que la manifestación gloriosa de Dios se manifieste en mi vida. Dios tiene un propósito muy grande para tu vida, eso lo vimos al comienzo, ¿sí? Un propósito muy grande para ti y para tus generaciones. Pero hay muchas personas, mi hermano, que están viviendo unas vidas desastrosas por causa de la iniquidad. No se ha podido manifestar la gloria de Dios en sus vidas porque hay iniquidad. Entonces, Dios da para sus hijos recursos inagotables, pero no los alcanzamos. ¿Por qué? Por causa de la iniquidad. Eso es principal de que tenemos que nosotros que entender. La principal puerta del diablo que utiliza para gobernar las personas es la iniquidad. Por eso estaba hablando un ejemplo. Dice, imagínate un bebé que de apenas unos días de nacido, mira la actitud cuando tiene 2 años. Ya empezamos a ver rebeldía en el hijo. Ya se empieza a ver una pequeña rebeldía. Analízalo cuando tiene 14 años. Analízalo cuando tiene 18 años. Y miramos la clase de conflictos que ya empieza esa persona a vivir. ¿Sí? Vemos que ya son fumadores, son tamatragos, antes en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, otros en el engaño, en el homicidio. Miramos que se salieron de control. Y la pregunta es, si te entregaron un bebé de un día de nacido tan precioso, tan hermoso, y lo llevaste 9 meses en tu vientre, o otras personas los han llevado menos tiempo, ¿por qué cuando crecen sus vidas o tienen esas vidas tan desastrosas? Y tenemos que preguntarnos, cuando entregaron tu bebé, ¿cómo nació de hermoso y precioso? ¿Y por qué hemos visto que hay muchas personas que terminan con unas vidas desgraciadas y aún asistiendo a una congregación sus vidas son desgraciadas? Ahora, la respuesta es ¿por qué? Porque ya tenían una información escrita en su espíritu, y eso lo hablamos, que se traspasa de un ADN, un cordón espiritual. Y esa información ya estaba establecida en el espíritu de esa persona. La iniquidad lleva a hacer a las personas cosas abominables. Y hay personas que aman al Señor. De verdad hay personas que aman al Señor. Pero mi hermano, la iniquidad está operando en ellos, que estas personas no han podido ser libres. Y necesitamos entender esto. Necesitamos romper esta iniquidad de raíz. Tenemos que encontrar el problema de la iniquidad. Tenemos que encontrar este problema y quitarlo de nuestras vidas. Porque la iniquidad es un enemigo oculto, ¿sí? Por eso el primer paso, analizar nuestra vida, qué estamos viviendo, mirar qué nos está persiguiendo. Preguntas, ahí en el taller hay unas preguntas que dice, buscas de Dios, pero la iniquidad ha alcanzado algunas de tus áreas de tu vida. Tu padre fue alcohólico y eso te persigue. Fue un adúltero, un fornicador, un drogadicto y estás viviendo lo mismo, o viviste lo mismo, o tu generación están viviendo lo mismo. Puede ser que por ese camino de nuestros ancestros, mi hermano, por ahí estamos caminando y somos tentados. Entonces yo tengo que analizar todo eso de lo que está pasando en mi vida. Tengo que recordar que podemos estar bajo el poder de muchas personas, ¿sí? Que están influenciando nuestra vida y nuestras generaciones. Hablamos de más de 120, 140 personas influenciando de todo lo que hicieron en nuestras vidas. Y dice aquí, no olvidar esto, que Dios está juzgando nuestras generaciones para enderezar lo que está torcido. Dios las está juzgando. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, que Dios está visitando, está Dios de las generaciones. ¿Para qué? Está visitando las generaciones de sus hijos. ¿Para qué? Para poder enderezar la vida de sus hijos. Está para poder ¿qué? Enderezar a muchas personas que están caminando en iniquidad, que no conocen esto, que no entienden eso y que no han hecho el proceso. Por eso, mis amados, yo les bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero que ustedes saquen un cuaderno, cojan un cuaderno, mi hermano, y empiecen a escribir, empiecen a escribir en el cuaderno todo lo que han estado viviendo ustedes, o sea, todas sus prácticas, todas las prácticas de sus generaciones. Entonces, un ejemplo sencillo para terminar: cometido adulterio, ¿con quiénes? Si cometió adulterio con 5, escribe los 5 nombres, o los 20 o los 50 nombres. Robaste a alguien, mataste a alguien, cometiste aborto, no pagaste alguna deuda, y muchas cosas más así, muchas cosas más. Empieza a escribir todo eso en un cuaderno y vas a empezar a orarle al Señor, a decirle: Señor, mira, mi iniquidad o mi pecado contra ti fue, Señor, que cometí fornicación cuando tenía 15 años, 14 años, que, Señor, tuve mis hijos antes de casarme, Señor, viví esto, y esto. Y tú empiezas a hacer el proceso y empiezas a decir: Señor, Padre, en el nombre de Jesús, perdona, Señor, mi iniquidad, mi rebelión y mi pecado. Yo hoy confieso mi iniquidad, confieso mi rebelión, confieso mi pecado, la presento delante de ti para que seas tú, oh Dios, perdonándome, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, Señor, bajo la sangre de Jesús, se corta toda iniquidad, todo derecho legal que Satanás tenga en contra de mi vida, en contra de mis generaciones, por causa de mis ancestros, de mis generaciones, por causa de lo que yo mismo he hecho. Señor, hoy lo presento delante de ti, una por una, la confiesas una por una, cosa por cosa. Le dice: Señor, aquí los presento en el nombre de Jesús, perdóname, llévala a la corte celestial, llévala a la presencia de Dios. ¿Y para qué? Para quitarle el derecho legal que Satanás pueda tener en contra de sus vidas. Mis amados, en el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Sea esta noche en gran manera. Oro por ustedes, Señor. Oro para que el Espíritu Santo de Dios sea en esta noche, Señor, tomando la vida de cada uno de ellos. Toma la vida de cada persona, Señor, para que seas tú obrando, Señor, para que seas tú trayéndole, Señor, lo que ellos hicieron, lo que ellos cometieron, para que ellos puedan investigar, Señor, para que tú les puedas, Señor, recordar, Señor, cosas ocultas y secretas que hay en sus vidas. Tú las puedes recordar, para que tú le hables en sueños, les hables directamente, como tú quieras hacerlo, Padre. Seas tú obrando en ellos, Señor, y ellos puedan empezar a hacer el trabajo de liberarse, Señor, de toda iniquidad y quitarle todo derecho legal a Satanás, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo bendigo a estas personas y decreto que la bendición del Dios Todopoderoso, nuestro Padre Jehová, la bendición de nuestro amado y Señor y precioso Dios, el Espíritu Santo, y la bendición de nuestro amado Jesucristo venga sobre cada uno de ellos en esta noche, en el nombre de Jesús. Pues un abrazo, a la distancia un abrazo, y sabes, mi hermano, vamos para adelante, que poco a poco todas esas obras de las tinieblas que han estado hasta el día de hoy en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras generaciones, las vamos a ir empezando a quebrantar y quitándole esos derechos legales en el nombre de Jesús. Un abrazo, shalom, shalom.